Muy buenas noches, queridos hermanos. Es para mí un gran honor poder compartir con ustedes este tema tan esencial en estos momentos pues que nos encontramos, ¿verdad? En medio de esta pandemia, en medio de esta situación tan difícil que a veces nos podemos estar enfrentando. Pues el tema que les voy a compartir es la importancia que tiene la palabra de Dios en medio del dolor y del sufrimiento que podemos ir llevando. Y bueno, sin más, pues quisiera compartir con ustedes unas pequeñas diapositivas que serán como guía para poder ir presentando este tema. Y bueno, para mí es muy importante que podamos comprender cómo, pues en medio de todo este sufrimiento, se hace presente este Dios revelado por Cristo, un Dios de amor que, como lo vamos a ir viendo a lo largo de este tema, la misma palabra de Dios, la misma escritura, la cual contiene la palabra de Dios, más que podernos quitar el dolor, nos presenta cómo enfrentarnos ante este sufrimiento y ante esta problemática del dolor. Bueno, sin más, pues les invito a que podamos iniciar con una oración, disponiendo nuestro corazón para eh, pedirle a nuestro buen Dios que transforme esta situación en la que nos encontramos y la haga fructífera conforme a su propia voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, ponemos ante tu presencia este momento donde escucharemos tu palabra. Te pedimos que derrames tu Santo Espíritu en medio de nosotros, quienes nos hemos reunido aquí, para meditar esto que tú nos has dejado en la Sagrada Escritura y para comprender cómo en medio de esta situación de sufrimiento, en medio de estos dolores, te haces tú presente como este Dios de amor y de misericordia. Derrama tu gracia en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestras familias, y haz que podamos seguirte siempre y en todo lugar. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar inicio ante este tema que les comparto, que es el sufrimiento, la palabra de Dios. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras ante una situación de dolor y de sufrimiento? Y es importante poder decir algo esencial en este momento. La palabra de Dios nos prepara para una situación en la que nos es inevitable participar. La situación del dolor y del sufrimiento es algo que sin más estaremos participando todos. Todos participamos en menor o mayor medida de esta situación del dolor, del sufrimiento. Pero ante esto, pues sería importante poder saber cuál es nuestra manera de reinterpretar esta situación. A veces yo me he encontrado con algunas personas que a lo mejor ante esta situación de dolor pueden decir es que ¿por qué Dios me ha mandado esto? Incluso hasta la misma Sagrada Escritura dice, por los pecados de mis padres, por los pecados de mis antepasados, es ahora que sufro de esta enfermedad. O a lo mejor también nos presenta la misma palabra de Dios, donde dice, es que por la idolatría de Israel, por la idolatría del pueblo, por su infidelidad, Dios lo ha castigado, mandándole ahora esta situación ante sus enemigos. Y es que la misma palabra de Dios, vamos a ir viendo, es una respuesta ante las situaciones del sufrimiento. O sea, es esta situación de sufrimiento del pueblo lo que los orilla a escribir, a plasmar la palabra de Dios. Entonces hablamos de un sufrimiento constante. Esta imagen que coloco aquí, donde está el Papa orando frente a este Cristo que se expuso para pedirle a Dios el fin de la pandemia y observar la plaza de San Pedro vacía,
y aparte de eso lluviosa, en una tarde que se ve bastante triste. Es una imagen que plasma cómo la situación mundial en la que nos enfrentamos fue una situación de bastante sufrimiento. Nos enfrentamos ante esta situación de sufrimiento constantemente. ¿Y quiénes de nosotros no hemos visto algunos amigos, algunos familiares, algunas personas que ante esta enfermedad del COVID han muerto? ¿Y por qué ellos? ¿No? Podríamos decirle a Dios, por qué él, por qué ella, que eran jóvenes, o tal vez no tan jóvenes, pero eran buenas personas, y aquellas personas que no son buenas, ni siquiera usan cubrebocas? ¿Por qué, Señor? Podríamos enfrentarnos ante eso, ¿no? O algunas personas que pueden decir, Señor, ¿por qué me mandas esta enfermedad? Que ahí hay algo importante que aclarar. A veces la situación de dolor en la que nos enfrentamos sí tiene que ver con ciertas consecuencias, sí tiene que ver en algunos puntos con ciertas consecuencias. No podemos atribuirle simplemente a Dios el hecho de que diga, Señor, ¿por qué me mandas esta diabetes? Pero me atasco un pastelote, ¿verdad? Decir, Señor, pero ¿por qué me mandas esta enfermedad? Pero traigo los triglicéridos bien elevados, pero me echo un tacote de carnitas. Ahí sí no hay congruencia entre ese clamor de sufrimiento a Dios y la acción en la que me estoy enfrentando. Pero cuando vemos este tipo de imágenes, un niño que sufre de hambre, muchos niños que sufren de hambre, niños enfermos de cáncer, o esta imagen de los campos de concentración, donde miles y miles de personas, tal vez millones, no sé, fueron asesinadas de una manera tan cruel, simplemente por políticas de ciertas personas. Ante eso, entonces es válido un clamor ante Dios y gritarle y decirle, Señor, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué sufre él? ¿Por qué sufre este niño? ¿Por qué no tiene que comer? ¿Por qué hay niños con cáncer? Ahí entonces sí habría una justificación de decirle a Dios, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué sufro ante esta enfermedad? ¿Por qué sufro ante la pérdida de mi familia? ¿Por qué yo, Señor? Y es válido decirle al Señor esta situación en la que nos encontramos. Pero a mí me parece importante que podamos decir esto desde una perspectiva, cómo la fe nos va a ir encaminando, pero también la razón. La razón nos brota a preguntarnos esto. Ahora, esta pregunta es bien importante porque muchas personas, pues puede ser como el caballito de Troya, la manera de entrar para decir, por eso me vuelvo ateo, porque no creo ahora en ese Dios que tú me hablas. Y bueno, esto no es nuevo, o sea, tiene muchos siglos, muchísimos siglos, más de 20 siglos, cuando había un filósofo que se llamaba Epicuro. Él comienza con una situación a preguntarse esta situación del mal, ¿no? Y hace pues un silogismo, expresa una frase que se le conoce como el dilema de Epicuro. Y en esta frase él expone lo siguiente, dice, o Dios quiere evitar el mal en el mundo y no puede, entonces significa que no es omnipotente. Si Dios quiere quitar el mal en el mundo, si Dios quiere quitar este tipo de imágenes tan desgarradoras, de gente que es asesinada sin piedad, de niños que están enfermos de cáncer, de mucha gente que sufre de hambre y de pobreza. Si Dios quiere quitar esto, entonces, y no puede hacerlo, entonces Dios no es omnipotente. Ah, bueno,
Dice, o entonces Dios quiere evitar este mal. Dios puede, mejor dicho, Dios puede evitarlo, sí, sí puede, pues si es omnipotente, Dios puede, pero no quiere. Entonces, si no quiere, Dios no es bueno. Y entonces dice, o bien, ni puede quitarlo, y ni quiere, por tanto, no es Dios. Entonces, desde ahí viene una cuestión bastante fuerte. Claro que son desgarradoras estas situaciones, y más cuando las comienzas a vivir de cerca. Yo estoy seguro que quienes nos están viendo en este momento han pasado por situaciones de bastante dolor. Y dolor que no puede ser menospreciado diciendo, ay, es que esto es cualquier cosa respecto a otros. Claro que no. Tu dolor es tan importante como el dolor de cualquier otra persona. Ese sufrimiento por el cual estás pasando es tan válido como el sufrimiento de cualquier otro. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué puedo sufrir? ¿Por qué sufro? ¿Por qué Dios permite esto? ¿O será acaso que entonces Dios no existe? ¿O será acaso que Dios no puede quitar el sufrimiento? ¿O Dios no quiere? Es el dilema en el que nos enfrentamos ahora, ¿no? Y bien, quiero comentarles que la misma palabra de Dios, como les había dicho hace un momento, la misma escritura, expresa la situación de un pueblo que constantemente se enfrenta ante el sufrimiento. Y es precisamente este sufrimiento lo que lanza al pueblo a escribir, a transmitir oralmente que Dios está actuando en medio de ellos. Es esta situación límite. Me encuentro ante una situación de dolor, ante una situación de desesperanza, lo que me mueve entonces a voltear la mirada hacia Dios, como lo vimos hace un momento, ya sea para negarlo, para decir es que Dios no existe, es que Dios no es bueno, es que Dios no quiere hacer esto, o bien para encontrarle un sentido. Y es entonces lo que mueve a un pueblo. Muchas personas quedan entonces movidas ante esta situación de sufrimiento para plasmar aquello que por inspiración de Dios nos va transmitiendo ahora en pleno año 2021 para reinterpretar nuestro sentido. Espero que hasta el momento más o menos vaya como que clarificando un poco lo que estoy tratando de decir. Y para eso quiero pedirles, entonces, como les expresaba, es un pueblo que sufre. Y hay un libro en la Biblia que precisamente se llama Lamentaciones. Es un libro escrito por cinco lamentos bastante desgarradores. Y quiero que por favor nos podamos situar ante el lamento número 1. Es en el libro de las Lamentaciones, el lamento 1, capítulo 1, y proclamemos el versículo 3 y el 4. Nos dice así: a más de sufrimientos y duros trabajos, Judá sufre ahora el cautiverio. La que antes reinaba entre los pueblos, ahora no encuentra reposo. Los que la perseguían la alcanzaron y la pusieron en aprietos. Qué tristes están los caminos de Sión. No hay nadie que venga a las fiestas. Las puertas de la ciudad están desiertas. Los sacerdotes lloran. Las jóvenes se afligen y Jerusalén pasa amarguras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, enfrentamos ahora esta imagen. Dios ha elegido un pueblo que precisamente experimenta una situación muy fuerte de dolor. Una situación bastante desgarradora, dice el texto bíblico.
Jerusalén pasa por amarguras. Y bien, hay bastantes momentos en la historia del pueblo israelita, del cual nos habla la Escritura. Y a lo largo de toda la Escritura hay bastantes momentos muy importantes, bastante dolorosos, en los cuales el pueblo se enfrenta y que es muy importante poder compartirles. Y quiero que veamos al menos dos momentos cruciales donde el pueblo se enfrenta y que en esta situación pueden ir viendo la acción de este Dios que no los abandona. El primer punto que quiero que podamos situarnos es un momento en el cual el pueblo sufre por medio de la esclavitud. Quienes ya han participado de los cursos bíblicos o de esta evangelización querigmática, podemos conocer en la historia del pueblo de Dios, del pueblo israelita, una etapa muy importante, la etapa del Éxodo. Dios elige un pueblo, pero este pueblo, a la hora de enfrentarse ante una hambruna, va a llegar a manos de otro pueblo, que es el pueblo egipcio, quien los mantiene por bastante tiempo. Y después de ver cómo el pueblo israelita comienza a crecer, a hacerse más grande, a poder sentirse con mayor fuerza respecto al pueblo egipcio, entonces el pueblo egipcio siente miedo. Y ese miedo de perder el poder, los orilla ahora a mantenerlos bajo un régimen de esclavitud. El pueblo egipcio ahora los somete. Son maltratados ahora de una manera muy cruel. Ese pueblo que Dios había elegido, ese pueblo en el que habían sentido la presencia de Dios, cae en manos de ciertos hombres que los maltratan por muchos años. Quiero que podamos proclamar el texto del Deuteronomio 26, del 5 al 6, y es que este es un resumen donde nos presenta qué sentía el pueblo, cuál es el sentir de este pueblo. Deuteronomio 26, capítulo 26, versículos del 5 al 6. Mis antepasados fueron un pequeño grupo de arameos errantes que emigraron de Egipto y se quedaron a vivir allí, convirtiéndose después en una nación grande, poderosa y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos hicieron sufrir cruel esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este pueblo entonces ahora se enfrenta ante una situación de dolor muy fuerte. Imagínense, nosotros lo decimos así nada más de una manera muy, pues muy sencilla, pero ahora imagínate ver a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus familiares, que otras personas los golpeen, que un pueblo que se siente más grande que ellos tenga que hacerlos, que realicen trabajos bastante dolorosos, que pasen por hambre. ¿Cuál sería la reacción? Y que ante eso tú a lo mejor dijeras, ya voy a hacer algo, pero no puedes hacer nada porque este pueblo es tan grande que fácilmente puede asesinar o matar a quien se le ocurra. Hoy nos podemos enfrentar ante una esclavitud real dentro de nuestra historia. Vivimos tal vez una esclavitud en donde, como el pueblo egipcio, podemos sentir impunidad. Están maltratando, están matando, están destruyendo y simplemente no puedo hacer más. Hace algunos días se hizo una reunión de las escuelas donde se imparte la carrera de teología
aquí en la Ciudad de México, y se hizo pues un evento en el cual se reflexionó acerca de los desaparecidos en México. El título era ¿Dónde está tu hermano?, haciendo referencia al libro del Génesis, cuando Dios cuestiona a Caín por su hermano. ¿Dónde está tu hermano? Ante esto, es bastante desgarrador poder saber que en México hay demasiados desaparecidos y que en cualquier momento pudiera ser que cualquier persona, bueno, grupos de personas puedan llegar, levantar a algún familiar, amigo tuyo y simplemente desaparezca. Nos enfrentamos ante otra esclavitud, por ejemplo, subirme al transporte público, subirme y no saber si en ese momento alguien puede llegar, subirse al mismo lugar con una pistola, quitarte tus pertenencias, si bien nos va, o incluso cruelmente poder matar a quien se enfrente. Una vez les compartía a un grupo bíblico que les estaba allá en Tehuacán, y una situación de una señora que se acercó a poder platicar con mi mamá acerca de cómo habían asesinado a su esposo. Y la situación de cómo lo habían asesinado era bastante impune, daba coraje, causa bastante dolor. Una familia que son buenos, que no le deben nada a nadie y que simplemente un domingo deciden salir familiarmente, los niños salir al parque. El señor, después de sus largas labores de trabajo, decide comprarle pues unas papitas fritas a sus hijos, a su esposa, a él, y se van contentos a comer sus papitas fritas. Y unas personas se encuentran en una esquina, ya en estado de ebriedad, y empiezan a aventarse lodo entre ellos, y le avientan lodo al niño y le caen sus papitas. El señor, el padre de familia, bastante indignado y molesto ante la situación de cómo le aventaron lodo a las papas de su hijo, se empieza a pelear con ellos, se hacen de golpes, se hacen de palabras, y una de las personas que está ahí en ese grupo de los borrachos saca una pistola y a quemarropa mata al señor. Mata a ese hombre que estaba luchando, que estaba expresando su injusticia ante su hijo. Ahora, una injusticia más grande, una familia, una mujer queda viuda, unos padres quedan sin hijos, simplemente porque algunos sienten que tienen más poder que otros. Ahí hay dolor, ahí hay sufrimiento. Estamos constantemente abatidos ante esta historia, la historia de un pueblo que sufre, que es nuestra historia. Ahora les invito a que podamos proclamar el libro del Éxodo, el capítulo 3, el versículo 9. Y un poquito más del 9, pasemos tantito al 10, dice este libro del Éxodo. Ante esta misma situación, Egipto mantiene esclavo al pueblo de Dios. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que yo voy a enviarte ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, esta situación en la que se enfrenta el pueblo israelita ha sido escuchada por Dios. No es que Dios esté lejos de esta realidad.
No es que Dios no vea esto. Entonces ahí podríamos decir claramente ante el primer dilema que les dije, si Dios lo ve, entonces quiere decir que Dios no quiere quitarlo, entonces no es bueno. Y si Dios entonces, si quiere quitarlo, porque lo está viendo, pero no puede, no lo hace, entonces no puede. Entonces no es omnipotente. La respuesta que Dios le dice a Moisés es maravillosa. Le dice, ándale, ve tú. Ve que yo te envío ante el faraón. Hasta aquí vamos a poner en relieve esto. Dios le responde a Moisés, ve tú ante el faraón. Lo oye, Dios lo ve, Dios lo siente, pero no actúa directamente. Le pide a un hombre, a Moisés, que vaya a él y actúe conforme a sus posibilidades. Y ahí se enfrenta el pobre Moisés ante la realidad, pero también ante la presencia de Dios que lo acompaña. Muy bien, ahora pasemos al segundo momento, este segundo momento de sufrimiento del pueblo. Este es el momento del exilio. Vamos a proclamar ahora este texto del segundo libro de las Crónicas. Y es que este momento del exilio es muy importante para el pueblo israelita, para lo que nos dice la palabra de Dios, porque a raíz de este acontecimiento es como se da esta sensibilidad ante la presencia de Dios. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 20. Después desterró a Babilonia a los sobrevivientes de la matanza, donde se convirtieron en esclavos suyos y de sus hijos hasta que se estableció el imperio persa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora este acontecimiento todavía es más doloroso, puedo decirlo yo. ¿Y esto por qué? Porque el pueblo israelita, después de haber sido liberado en Egipto, ya se habían enfrentado ante esta situación de la esclavitud, ahora llegan a una tierra que Dios les había prometido. Una tierra donde se establecieron, Dios les decía, es la tierra que emana leche y miel. Ante esta tierra pueden entonces sentirse un pueblo tranquilo, ya habían experimentado el tener reyes, habían visto la providencia de Dios ahí en ese lugar. Y ahora llega un pueblo más grande, más poderoso, más sanguinario, y entonces decide sacarlos de la tierra donde ya se habían encontrado. Los exilia, los saca de su tierra. Es como si a ti y a mí, que nos encontramos ahora tan cómodamente en nuestro hogar, de repente llega un grupo de personas y nos saca de nuestra casa, nos saca a la calle y ellos ahora se establecen ahí en esa casa. Obviamente, pues lucharíamos ante esta situación, pero simplemente así sin más, nos saca, nos tira a la calle y ahora ellos se vuelven propietarios de ese lugar donde nos encontramos y de nuestras pertenencias. ¡Qué dolor! ¡Qué impune otra vez! Y entonces ahora es el pueblo cuando voltea otra vez la mirada a Dios. Voltea la mirada a Dios y comienza entonces a solicitar su ayuda y a reinterpretar. ¿Por qué nos está pasando esto? Unos dirán, es que nos olvidamos de Dios. Es que entonces ha sido porque hemos dejado de creer en Él. Ha sido porque profanamos la ley. Ha sido porque, bueno, comienzan a dar ciertas interpretaciones del acontecimiento que están pasando. Pero yo quiero que por favor nos situemos
en este salmo. El Salmo 136 es un salmo que nos muestra ese sentimiento que está pasando el pueblo. ¿Qué siente el pueblo ante esta situación del destierro, del exilio, del haberles quitado sin piedad lo que tanto les había costado? Entonces nos situamos en el libro de los Salmos, Salmo 137 o 136. Me equivoqué, creo. Depende de sus Biblias, ¿eh? Pero es el Salmo 137, perdón. Muy bien, en el Salmo 137 comienza a expresarlo así. Sentados junto a los ríos de Babilonia, llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que hay en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí, los que nos llevaron cautivos, los que todo nos habían arrebatado, nos pedían que les cantáramos con alegría, que les cantáramos canciones de Sión, cantar nosotros canciones del Señor en tierra extraña. Si llego a olvidarte, Jerusalén, que se me seque la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Si no te pongo, Jerusalén, encima de mi propia alegría. Señor, acuérdate de los edomitas, que cuando Jerusalén cayó decían, destrúyanla, destrúyanla hasta sus cimientos. Tú, Babilonia, serás destruida. Feliz el que te dé tu merecido por lo que nos hiciste. Feliz el que agarre a tus hijos y los estrelle contra las rocas. Este salmo expresa de una manera sorprendente el sentimiento de aquel pueblo. Primero, dice que, pues ante esta situación de tristeza, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ante una situación donde nos encontramos tristes, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, pues el pueblo se fue a sentar junto a un río. El salmista, quien expresa esto, se fue a sentar junto al río, ¿no? Y ahí en el río, dice, pues, en los árboles que estaban cerca de ahí, colgamos nuestras arpas, colgamos nuestros instrumentos de alegría, ahí junto al río, viendo, reflexionando lo que me está pasando, llorando, tal vez. Dice, y entonces, dice allí, los que nos habían llevado cautivos, los que nos habían quitado todo, ese pueblo esos hombres que nos habían maltratado, llegan todavía a burlarse. Dice, cántanos un cantar de alegría, ándale, cántanos un cantar de ese que hacías allá cuando estabas en tu casa. Y entonces el salmista expresa y dice, ¿cómo voy a cantar un canto de alegría? Y menos a ti que me acabas de quitar mi casa, que me acabas de quitar mis pertenencias. Imagínate, te acaban de asaltar en la combi, te quitaron todo, y luego te encuentras al ratero, y vas llorando en el camino, te encuentras al ratero y el ratero te dice, ándale, cántame una canción, de esas que traías en tu celular, esas canciones, ese reggaetón que te gusta. Imagínate, qué coraje. El pueblo siente ese dolor y entonces voltea y dice, no me voy a olvidar de ti, Jerusalén. No me voy a olvidar de ti, ciudad que me regalaste, Dios. Jamás voy a olvidarme de lo que tú hiciste, Señor, por mí, porque tú me la regalaste. Y entonces, ante eso, pues siente ese dolor y dice, tú, Babilonia, serás destruida y feliz será el que agarre a tus hijos y los estrelle contra las rocas y que, bien, sienten ese coraje, sienten ese dolor. Pero lo importante es que voltean la mirada ante Dios
y dicen, no me olvidaré de ti, Jerusalén. No me olvidaré de esto que tú me has dado, Dios. De lo que tú me regalaste, que fue mi casa, que fue mi hogar. ¿Qué diferencia sería que entonces ante ese asalto que les estoy diciendo, imaginando, en nuestra oración podamos decir, gracias, Señor, porque eso que me quitaron, tú me lo regalaste, tú me lo diste, y no me olvidaré de ti, porque tú me lo diste y tú me ayudarás a recuperar lo que he perdido. El pueblo comienza a reinterpretar esta situación de dolor, esta situación de sufrimiento. Bien, pues lo que les comentaba es el reinterpretar ahora esta situación cool, esta situación que nos pone al límite. Y ahora entonces vamos a buscar el libro de las Lamentaciones, ese mismo libro con el que iniciamos, con el que el pueblo expresaba su dolor, pero ahora vamos a situarnos en el lamento número 3 y vamos a proclamar los versículos 19 y 26. En el lamento número 3, versículo 19 al 26. Ahora el pueblo, en medio del dolor, no se ha quitado su dolor, no se ha quitado su sufrimiento, pero ahora comienza a reinterpretar, a darle un sentido, darle un significado distinto. No aquello donde me ahogo nada más y lo único que busco entonces es quitarme este dolor. No. Ahora el pueblo, ahora el salmista, bueno, el autor de las Lamentaciones, ahora busca, él o ella o ellos, buscan darle un sentido a la luz de la palabra que viene de Dios. Y dice así, recuerdo mi tristeza y soledad, mi angustia y sufrimiento. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se ha agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Y me digo, el Señor lo es todo para mí. Por eso, en Él confío. El Señor es bueno con los que en Él confían, con los que a Él recurren. Es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude. Es mejor que el hombre se someta ante el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, ahora entonces el autor, los autores de este texto, comienzan a darle un nuevo sentido ante el dolor. Y este es el culmen de mi tema, del tema que les quiero contar. En el primer momento decíamos, es que ante esto podríamos pensar o que Dios no es bueno, o que Dios no es poderoso, o que Dios ni existe. Pero en realidad, con esto se confirma algo tan importante. En medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, se confirma algo muy importante. Si Dios nos ama infinitamente, permite aún el dolor. Hay mal en el mundo, sigue habiendo mal en el mundo. Pero esto significa una cosa muy clara, que el mal no puede ser de otra manera. El sufrimiento, el dolor, no puede ser de otra manera, sino Dios
claramente lo tendría que eliminar. Como una madre que sufre ante ver a su hijo enfermo, pensemos en un niño que está enfermo de cáncer, un niño enfermo de cáncer y que de verdad quienes hemos tenido la oportunidad de conocer a alguien que, así, que ha padecido este tipo de enfermedad, sabemos lo que sufren en realidad. Y el hecho de que les tengan que inyectar medicamentos como morfina para que ya no sientan el dolor. Es, es un dolor que acompaña a todos los que podamos estar a su alrededor. Pero ahora imagínate un niño que le tienen que inyectar este tipo de medicamentos porque tiene un dolor tan grande, un dolor físico enorme. Y la madre, por tanto, experimenta un dolor pues emocional, un dolor en el alma de ver a su hijo ante esta situación. Y el niño le pregunta, mamá, ¿estaré bien? ¿Cuál sería la respuesta de una madre que tanto ama a su hijo? Yo creo que sin duda sería abrazarlo y decir, sí, hijo, estarás bien. Esa sería la reacción de un Dios que ama infinitamente. El amor del Señor no tiene fin, dice el libro de las Lamentaciones. En el dolor, en el amor, perdón, en este gran amor que Dios nos tiene, entonces se puede experimentar que el dolor no se va a acabar. Esa mamá, aunque le diga a su hijo, sí, estarás bien, no con eso le va a poder quitar el dolor, pero sí aliviará parte de ese sufrimiento, sí consolará. La presencia de Dios en medio de nosotros nos permite poder sentirnos abrazados como esa madre. Y es que esto es el punto esencial. El dolor, el sufrimiento, nace de la finitud en la que estamos nosotros sumergidos. Nuestra propia condición finita, nuestra propia condición del mundo, por las leyes en las que estamos pues inmersos, no puede darse de otra manera más que como consecuencia este tipo de situación, dolor, sufrimiento. Lo vamos a tener en mayor o en menor medida, pero lo vamos a tener. Ya sea porque te dejó la novia, que porque salió mal la tarea, te puso 5 la maestra, que porque no tienes trabajo, porque no tienes hoy que comer, porque tienes una enfermedad, porque murió tal familiar. El dolor estará constantemente porque somos seres finitos. Y el hecho de que Dios pudiera intervenir para modificar ese dolor sería modificar toda nuestra finitud. Sería modificar toda nuestra estructura del mundo, todo nuestro ser. Y claro que lo va a hacer. Dios va a intervenir para quitar el dolor, pero será en el último momento cuando tenga que reestructurar toda la tierra con todas sus leyes, con todo lo que conlleva. Pero por lo pronto entonces Dios no actúa. Claro que actúa, actúa como esa madre que abraza al niño y que dice, todo estará bien. Y más aún lo vamos a ir viendo de qué manera Dios va actuando, pero tener bien claro, el dolor nace de la finitud. Y entonces podrías decir, bueno, y entonces Dios no puede hacerlo, Dios no es omnipotente, sí lo puede hacer. Dios no lo quiere hacer, sí lo quiere hacer. Pero sería entonces una modificación radical de todo el universo. Es como si a ti te dijeran, oye,
¿Puedes hacer un círculo cuadrado? A ver, te pregunto, ¿puedes hacer un círculo cuadrado? No, pues, ¿cómo puedo hacer un círculo cuadrado? Tengo la idea de un círculo, tengo la idea de un cuadrado, pero ¿cómo puedo hacer un círculo cuadrado? O como Kiko, ¿no? En El Chavo del Ocho que decía, pero ahora que me traigan mi pelota cuadrada. Pues quién sabe, pero pues ya sería un cubo, ya no sería pelota. Pero bueno, entonces, ante esto, ¿se puede hacer un círculo cuadrado? ¿Dios puede hacer un círculo cuadrado? Sí, Dios puede hacer un círculo cuadrado, pero el hecho de hacer un círculo cuadrado sería modificar entonces la total idea de círculo y la total idea de cuadrado. Y entonces Dios tendría que reestructurar todo para poder crear un círculo cuadrado. Más o menos puedo darme a entender en esta situación. Dios puede quitar el dolor en el mundo, sí lo puede hacer. Dios lo quiere hacer, sí lo quiere hacer, pero a la hora de hacerlo y a la hora de poder hacerlo, tendrá que reestructurar todas las leyes de la finitud en la que estamos inmersos. Por tanto, mientras acontece aquella situación, en cuanto que Dios reestructurará todo, como nos lo ha hecho saber Jesucristo, que en los últimos momentos Dios reestructurará todo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos espera hacer? ¿O qué hace Dios ante esto? ¿Dios simplemente está desde allá esperando a ver qué va a pasar? No, Dios actúa, Dios actúa. Y vamos a ver. Espero que no se estén durmiendo, que vayan siguiendo. Y bueno, fíjense, Dios actúa y actúa a partir de distintas personas, hombres y mujeres. Ya lo habíamos visto en el libro del Éxodo. Dios le dijo, he visto el dolor de mi pueblo, he visto cómo están sufriendo, pero ve tú, Moisés, ve tú y actúa. Y así fue enviando a distintas personas a lo largo de toda la palabra de Dios, hasta que llegó al culmen, al punto máximo, al punto más importante, y ese es en la persona de Jesucristo. En Jesucristo alcanzamos la plenitud de la revelación de Dios. Dios viene a encarnarse para hablarnos desde nuestra realidad. Es esa madre que ve a su hijo que está sufriendo porque está enfermo y entonces es capaz de hacerse el niño que sufre. Dios, tan extraordinario, tan majestuoso, se hace con nosotros hombre, con todas las cualidades de sufrimiento de hombre. Y vamos a ver el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, los versículos 11 al 16. Es un texto que en lo particular a mí me encanta, el de la viuda de Naín. Nos dice así: después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de una madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces, el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre. Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios diciendo: un gran profeta ha aparecido entre nosotros. Y también decía: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta frase, como les digo a veces en las reflexiones bíblicas, esta frase subrayanla con marcatextos del más importante, con labial del rojo más fuerte. Pónganlo allí si quieren en un letrero gigante.
Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Esta es la presencia de Cristo en medio de nosotros. Dios se hizo carne para venir a ayudar a su pueblo. Y es que este texto ve como una mujer viuda, con un hijo nada más, había tenido un solo hijo. Había ahora muerto. Y Jesús, al ver esta situación, una mujer viuda, en quien yo me imagino lo único que tenía como esperanza era ver a su hijo, sentir a su hijo, amar a su hijo, y ahora muere su hijo. Se enfrenta ante una situación de dolor fuerte. ¿Y qué hace Jesús? Siente compasión de él. Siente compasión y devuelve la vida a aquel niño. Pero lo más importante es esto. Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Dios puede quitar el sufrimiento, pero de aquí a que lo quita, ha venido a ayudar. Ha venido a meter las manos al lodo, ha venido a ensuciarse. Ahí, directamente. ¿Para qué? Para hacerse sentir en el pueblo por medio de su ayuda. Eso es lo maravilloso, hermanos. Eso es lo maravilloso. La palabra de Dios nos expresa que viene a ayudarnos. Es Cristo la palabra de Dios. Cristo, palabra divina, se encarna para venir a ayudar a ti, a mí, en medio de nuestro dolor. Y bueno, vamos ya culminando con este texto y quiero que por favor nos situemos ahora en este texto, porque bien, esto es importante. Antes de pasar a a este texto, perdón, quiero que por favor tengamos en cuenta esto. Cristo es la palabra de Dios. Dios se hizo carne. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros cómo vivir en la carne, cómo vivir en medio de estas condiciones finitas donde experimentamos el dolor. Llegará un tiempo en el que ya no, esa es nuestra esperanza, en la que ya no vivamos bajo estas leyes finitas que nos conllevan al dolor. Pero mientras pasa eso, Dios ha venido a enseñarnos cómo vivir en medio de esto. Y es eso, tener compasión por el otro. Es decir, cuando Dios le llama a Moisés y le dice, ve tú, ve, anda, ve que yo te envío. Y ahora en esta situación de Cristo, que siente compasión por esta viuda, es la llamada que Dios nos realiza a hacernos nosotros partícipes de esa obra consoladora de Dios en medio del dolor en el mundo, en medio de estas leyes finitas. De aquí a que entonces llegamos al culmen, pero por lo pronto tenemos que trabajar, actuar aquí en el ahora, en el ya, contrarrestando el dolor en el mundo. Y vamos a ver, esto es bien importante, son dos citas de Romanos, aquí solamente puse una, pero Romanos 8:28 es este texto que es fundamental para poder entender este dolor. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Sí, aún en medio de ese dolor, Dios sigue actuando desde su omnipotencia. Dios te permite sentir esto para un bien mayor. Si no, entonces ya intervendría completamente a la restauración del mundo, porque es tan grande su amor que créeme, ese dolor que tú sientes tiene que ser suficientemente menor para el bien que Él te va a presentar durante esta vida. Aquí, en el ya, en el ahora. Porque es para un bien mayor. Si no, entonces Dios ya intervendría para la restauración
de ese dolor porque nos ama infinitamente. Y por eso entonces en el 8:18 dice el texto, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habrá de venir después. Claro, llegará el momento en el que ya no estemos sometidos a este dolor, pero por lo pronto este dolor que experimentamos tiene una razón de ser y es para un bien. Yo a veces les he contado un cuentito, se los voy a contar rápidamente, ya para ir terminando con este tema, con esta reflexión, y es acerca de un cazador que era, bueno, era un rey, mejor dicho, era un rey de una nación y le gustaba mucho la cacería. La cacería era como su hobby. De esa manera se entretenía y tenía un criado que era pues de mucha confianza para él. Entonces decidió un día irse con el criado a irse de cacería y le dice al criado, prepárame el rifle. Ahí va el criado. Se lo prepara y le prepara todo y se van de cacería. Pues ya llegan al lugar, de esos bosques así, de esas selvas bastante alejadas del África. Ahí. Pues llegan y está preparando la cacería. Entonces ve ahí a alguien, ve un animal y le apunta y le dispara. Pero a la hora de dispararle, el que había preparado el arma la preparó mal y en vez de disparar hacia afuera, explotó el rifle y entonces, ¡pum!, que le mutila un dedo. Entonces, ay, el rey enojadísimo va y voltea hacia su amigo, el criado, ya no su amigo ahora, y pues le dijo hasta todo lo que tenía que decirle después de haberle mutilado un dedo, ¿no? Y lo mandó a la cárcel. Pero la respuesta de aquel hombre dijo, qué bueno. Ah, pues el otro se enojó. ¿Cómo que qué bueno? ¿Cómo te atreves a decirme que qué bueno ante lo que me acaba de pasar? Pues ahora voy a meter a la cárcel y de ahí no vas a salir, maldito. Y bueno, todas las cosas que le dije. Ya pasó el tiempo. Pasó el tiempo. Y entonces, ahora él decide irse solo a la cacería y se va a otro lugar, igual muy remoto, ya preparó él solo su arma, ve, después empieza a buscar algo y de repente llega una tribu de caníbales, estos hombres que comen humanos. Y entonces ven al rey ahí solo y pues dijeron comida y van, se abalanzan contra él y lo amarraron y todo. Y ya que estaban en la ceremonia de querer cocinarlo, ven que no tiene un dedo. Pero como estos hombres son así muy, muy llenos pues de esas ideas así supersticiosas, decían que quien no estuviera completo, entonces pues era una maldición. Y entonces empiezan a decir, maldición, y escupen al suelo y una maldición. Y lo dejan ir, porque era un hombre maldito, le faltaba un dedo. ¡Ay, el rey, pues contento! Contento porque no lo habían matado, va corriendo y dice, qué bueno, tenía razón este hombre, qué bueno que me pasó esto. Y ahí va a la cárcel y le dice al hombre, ay, amigo, discúlpame que te metí a la cárcel, tenías razón, qué bueno que me pasó eso. Si no me hubieran matado. Pero pues qué malo que a ti te metí a la cárcel, discúlpame, de veras. Yo sé que fue una persona muy injusta ante ti. Y el hombre, el que le ayudaba, le responde, qué bueno. No, 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 ¿cómo qué bueno? Le dice el rey, para nada, no, esto fue muy malo. No, qué bueno que me metiste a la cárcel porque así no te acompañé. Si no hubiera sido así, entonces yo te hubiera acompañado y como yo estoy completo, a quien se hubieran comido hubiera sido a mí. Qué bueno. Definitivamente cada acción que podamos ir viendo, por mala que parezca, tiene un fondo bueno, porque todo lo que Dios permite es para nuestro bien. Por último, quisiera que podamos disponernos para agradecerle a Dios que interviene en medio de nosotros, que está aquí presente, que no nos abandona
y que nos mueve a contrarrestar el dolor de los otros. Si nos duele verdaderamente ver el dolor, entonces nos tiene que mover a actuar. Y poder entonces experimentar en cada momento de oración que Dios está en medio de nosotros, que su palabra viva y eficaz nos trae esperanza en nuestros corazones. Quiero que por favor podamos poner nuestro corazón. Bueno, les voy a cantar una canción. Este canto me parece que es de Martín Valverde, pero yo lo escuché con Cristóbal Fons. Él es un sacerdote jesuita y me gusta mucho este canto para poder compartirlo en esta reflexión. Aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar, te alabo en verdad. Te invito a que podamos irla cantando juntos. Aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, y tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, y tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, que no se alaba. Pues solo a ti te tengo, Señor, y tú eres mi heredad. Pues solo a ti te tengo, Señor, y tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Te alabo en verdad. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia no tiene límites. Por eso, Señor, te alabamos, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, aún en la tormenta. Te alabamos y te bendecimos, porque no nos abandonas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, hermanos. Espero que les haya parecido un momento de reflexión. Les agradezco mucho su presencia y bueno, cualquier duda, comentario, por favor, pues les invito a que puedan escribir, ya sea aquí en los comentarios o bueno, pues busquen la manera de contactar y yo con mucho gusto poder compartirles con ustedes pues esto que el Señor nos ha ido permitiendo conocer. Pues le agradecemos a Dios y le pedimos que por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen, nos acompañe en cada momento. Que así sea. Amén. Gracias.